Un actor, un actor debe maquillarse para representar su personaje. Para ello necesita ver una imagen derecha y de mayor tamaño. ¿Qué tipo de espejo debe usar y cuándo debe ubicarse? Ya. Espejo convexo ubicándose a una distancia del espejo igual a su doble distancia focal. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto, sin importar a la distancia que se les vaya a colocar este objeto. Entonces, por lo tanto, la A no sería. Ahora vamos con la B. Espejo cóncavo o convexo ubicándose a una distancia del espejo igual a su distancia focal. Si hablamos de un espejo cóncavo, el objeto se coloca a la distancia focal, no se va a formar ninguna imagen, ya que los rayos que se reflejan son paralelos. Y en el caso de un espejo convexo, como mencioné antes, siempre va a producir imágenes más pequeñitas. Entonces esta tampoco sería. Vamos con la C. Espejo cóncavo ubicándose a una distancia del espejo igual a su distancia focal. Aquí aplica lo mismo que en la B. Si el objeto se coloca a distancia focal de un espejo cóncavo, no se va a formar ninguna imagen. Ahora la E, espejo plano ubicándose cerca del espejo. Los espejos planos producen imágenes virtuales derechas y del mismo tamaño que el objeto, por lo que no se cumpliría con el requisito de ver una imagen de mayor tamaño. Por descarte sería la D. Y ahora vamos a ver por qué es la D. El espejo cóncavo, para que un actor pueda ver su imagen derecha y de mayor tamaño, debe usar un espejo cóncavo y ubicarse entre el espejo y el foco del espejo. Esto se va a deber a que los espejos cóncavos, cuando se utilizan a una distancia menor que su distancia focal, nos producen una imagen virtual derecha y ampliada. Por lo tanto sería la D. Un rayo de luz incide desde el aire sobre la superficie del agua quieta de un estanque. Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque al decirnos que el agua está quieta, se va a comportar igual que como un espejo plano. Entonces, si ustedes recuerdan que si el agua no se mueve, no va a formar ni olas, ni ondas, ni ninguna cuestión. Entonces nos va a cumplir con la ley de la reflexión. Si nos vamos por acá en la alternativa D, o sea E, vamos a ver que el ángulo incidente va a ser el mismo que el de acá. Y acá, pongámosle que este es un medio, no sé, 1, y este va a ser el medio 2. Fíjense que este el medio 2 sería el agua. Entonces por ende es mayor. Entonces por eso el ángulo es más chiquito. ¿Se dan cuenta? Nuestro índice de refracción es menor que el que está en el aire. En el agua siempre va a ser mayor. Entonces sería la alternativa E. Recuerden, el índice de refracción del agua es mayor que el índice de refracción del aire. Y ahora, ¿por qué estos dos ángulos se reflejan? O sea, ¿por qué esta sería la E? Porque si ustedes recuerdan la ley de la reflexión, el ángulo que incide va a ser el mismo que salga por acá. ¿Ya? Eso. Un grupo de estudiantes dispone de una fuente luminosa que apunta en una posición fija hacia una pantalla a cierta distancia. A la mitad de distancia entre la fuente luminosa y la pantalla prueban barreras, una a una de las mismas dimensiones y material, pero con dos ranuras de diferente tamaño. Luego se observa que en cada barrera el patrón de interferencia reflejado en la pantalla es distinto. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la hipótesis que guió el experimento realizado por el grupo de estudiantes? Podemos concluir que la hipótesis que fue acá es que las variaciones en el patrón de interferencia dependen del tamaño de las ranuras de la barrera. Bueno, esto se debe a que se mencionó que la barrera tiene las mismas dimensiones y material, pero las ranuras son los que cambian, porque cada ranura, si se fijan antes, decían que eran de distinto tamaño. Y podemos observar los diferentes patrones de interferencia que va a tener con cada barrera. Entonces, por lo tanto, la única opción que corresponde a eso sería la C. Las variaciones en el patrón de interferencia dependen del tamaño de las ranuras de la barrera.
Una persona hace incidir un haz de luz láser verde con un determinado ángulo sobre la superficie del agua contenida en un vaso y mide el ángulo de refracción del haz. Luego agrega una gota de colorante rojo al agua, al cual se dispersa uniformemente y mide nuevamente el ángulo de refracción. A continuación repite esta medición agregando gotas del mismo colorante cada vez hasta completar 10 gotas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un objetivo de investigación pertinente a este procedimiento? El objetivo de investigación a este procedimiento es determinar la relación entre el ángulo de refracción y la cantidad de gotas del colorante. ¿Cómo sé eso? Porque si se fijan, dice que va agregando gotas de color rojo al agua y va midiendo el ángulo de refracción. Y esto lo repite agregando una gota hasta completar las 10 gotas. Entonces, si se fijan, lo que él está haciendo es hallar la relación entre el ángulo de refracción y la cantidad de gotas de colorante. Alternativa C. Uno de los dos posibles enfoques para comprender al menos en parte la naturaleza de la luz sostiene que corresponde a una onda. Por lo tanto, el comportamiento puede ser explicado por medio de las ondas en ciertas circunstancias. Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde este enfoque de la naturaleza? Bueno, el enfoque que sostiene que la luz se comporta como una onda corresponde a un modelo en la investigación científica. Si recuerdan, un modelo es una representación teórica que se utiliza para explicar y predecir fenómenos observables. En este caso, el modelo ondulatorio de la luz se utiliza para explicar su comportamiento. No puede ser una ley. No ha diseñado ningún tipo de experimento. Y el problema ya estaba presente. Entonces solo nos quedaría la B. Al comparar la radiación infrarroja con la ultravioleta propagándose en un mismo medio, es correcto concluir que ambas poseen distintas frecuencias pero igual longitud de onda. La radiación infrarroja y la ultravioleta tienen diferentes frecuencias y longitudes de onda. Si se acuerdan, la infrarroja está más a la izquierda, por ende va a tener una frecuencia menor y una longitud de onda mayor. Entonces acá tenemos la infrarroja y acá tenemos la ultravioleta. Si les sirve como tip, el de infrarrojo significa menor y ultra significa mayor. ¿Ya? Entonces podemos concluir que a la izquierda vamos a tener menor frecuencia, pero más longitud de onda. Ahora vamos con la B. Ambas poseen la misma frecuencia, dado que son invisibles a los humanos. Es cierto que ambas son invisibles a los humanos porque no pertenecen al espectro de luz visible. Pero eso no significa que no tengan la misma frecuencia. Como acabamos de ver, una tiene más frecuencia que la otra. Recuerden, más a la derecha, mayor frecuencia. Más a la izquierda, menor frecuencia. C. Una es una onda mecánica y la otra electromagnética, porque poseen distintas frecuencias. Ambas son ondas electromagnéticas. Cuando se estudia este fenómeno, se está estudiando en base al electromagnetismo. Las ondas mecánicas, si recuerdan, requieren un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas, como la infrarroja o la ultravioleta, no requieren ningún medio. Y por poseer distintas frecuencias no nos va a determinar si una va a ser electromagnética o mecánica. Luego, la D. Ambas son electromagnéticas y se mueven con la misma rapidez en el vacío. Esto se debe a que tanto la radiación infrarroja como la ultravioleta son tipos de ondas electromagnéticas como hemos estudiado en todo este espectro. Todas las ondas electromagnéticas, da lo mismo a su frecuencia o longitud de onda, se van a propagar a la misma velocidad en vacío, o sea, los 300.000 kilómetros por metro, partido por segundo. ¿Ya? O sea, se van a mover a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque son ondas electromagnéticas. Después, la E. Ambas son ondas electromagnéticas y los fotones asociados a cada una de ellas tienen la misma energía. Ya. La energía de los fotones va a depender más que nada de la frecuencia de la onda. La radiación ultravioleta tiene fotones con mayor energía que la radiación infrarroja, ya que tienen mayor frecuencia. Entonces podemos determinar también que entre más a la derecha, mayor energía van a tener.
Capichi. Por ende sería la alternativa D. Bueno, en ese siglo los científicos Huygens y Newton desarrollaron diferentes teorías que describían los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. En particular, Huygens proponía una teoría basada en ondas, mientras que Newton un fundamento en partículas. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, Young demostró que solo la teoría de Huygens explicaba correctamente sus nuevos experimentos de interferencia de la luz. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcto basándose solo en la información anterior presentada? Ya, aquí, por lo que leí, el experimento de Young se explica el fenómeno de la luz mejor que la forma que... Ya, eso es mentira. No podemos saberlo, porque solo estamos considerando esta información, no podemos saber más. Entonces esta no puede ser. La teoría de Huygens contiene a la de Newton al predecir mejor los fenómenos de la luz. Ni siquiera nos la presentaron. ¿Cómo vamos a ver? La teoría de Huygens se ajusta mejor a ciertos fenómenos de la luz que la teoría de Newton. Eso sí. ¿Por qué? Esto se debe a que el experimento de Young, que por si acaso, si no lo sabían, su nombre es Thomas Young. O sea, sí, Thomas Young. Demostró que la teoría ondulatoria de Huygens explica correctamente los fenómenos de la interferencia de la luz, mientras que la teoría de partículas de Newton no lo hacía. Por esto podemos concluir que se concluye que la teoría de Huygens se ajusta mejor a ciertos fenómenos de la luz, pero como vimos más adelante, Einstein llegó y dijo, no, la cuestión esta se comporta como onda y como partícula, y chao. Pero sería la C. En 1638, Galileo propuso un método para medir la velocidad de la luz que consistía fundamentalmente en medir el tiempo que transcurría entre encender una lámpara de aquella época y recibir la luz de vuelta, después de que ésta viaja a una distancia de unos 3 kilómetros. Hecho el experimento, no se detectó el tiempo de viaje. Hoy se sabe que el tiempo que pretendía medir Galileo es de aproximadamente 10 a la menos 5 segundos. Al respecto, ¿cuál de estas afirmaciones es pertinente al experimento y su resultado? La metodología del experimento no era adecuada para el objetivo. Bueno, nos quedaría claro. Bueno, esto se debe a que en el tiempo de Galileo están intentando medir algo que es muy rápido. O sea, les va a dar una fracción de segundo muy chiquitita. Es como esto de acá, si tú lo intentas medir, va a ir muy rápido y te va a dar un tiempo muy corto. Entonces lo más probable es que ni siquiera alcances a reaccionar para poder medirlo. Bueno, y también la tecnología de la época de Galileo no le permitía tampoco medir intervalos de tiempo tan pequeñitos con la precisión que tenemos ahora. Por lo tanto, sería la metodología experimental no era adecuada para el objetivo que se pretendía. La figura representada en dos espejos... les spoilé la alternativa. La figura representada en dos espejos planos perpendiculares entre sí. Sobre el espejo vertical incide un rayo de luz. ¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente la doble reflexión que experimenta este rayo? Ya pueden ir descartándola una por una, pero lo ideal es tipo... En DEMRE normalmente, en este tipo de alternativas no te va a poner las dos primeras. Va a tratar de ponerte las últimas. Entonces si van a empezar a descartar, empiezan a descartar por acá. Pero donde ya spoileé que es la C, vamos a ver por qué es la C. Cuando el rayo incide en el espejo vertical, está aquí, se va a reflejar hacia el espejo horizontal, ¿cierto? Y van a tener el mismo ángulo de incidencia. Al incidir en el espejo horizontal, el rayo se va a reflejar en dirección opuesta a la inicial. Si se fijan, el rayo acá se refleja para allá. Entonces, cuando incida acá, se va a reflejar para allá. Bueno, y en el ángulo que corresponde a la doble reflexión en los dos espejos perpendiculares va a ser el mismo, ¿ya? Por eso es la C. Y por eso mismo no puede ser ni la A, porque si se fijan se tira para allá, pero el ángulo es muy grande, entonces C es feo. Aquí lo que nos falló fue la reflexión. Fíjense que no mantuvo el ángulo de incidencia. Por eso no puede ser la B. La C tampoco, ¿por qué? Porque este ángulo es muy obtuso, o sea, muy grande.
Y acá hizo un ángulo recto. Nada que ver un ángulo recto acá. No se puede. Así que por eso sería la alternativa C. La figura representa el paso de un rayo de luz a través de los tres medios transparentes de diferentes índices de refracción. Medio 1 del índice de refracción es N1, medio 2 del índice de refracción es N2 y medio 3 tanto. Respecto a la información anterior, les spoiler de nuevo. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre los índices de refracción es correcta? Para esto vamos a utilizar el principio de refracción, que establece que el cambio de dirección del rayo de luz al pasar de un medio a otro depende del índice de refracción relativo a los medios. Que eso lo dijo la ley de Snell. Era una cuestión así. En índice de refracción de 1 le sacamos el 0 de teta y eso igual a índice 2 del seno de teta 2. ¿Ok? No nos dice nada. Donde n sería el índice de refracción y teta es el ángulo con respecto a la normal. ¿Ya? La normal es esa línea punteada, por si acaso. Vamos a analizar el diagrama, que es lo que básicamente nos están pidiendo. Si se fijan al pasar del medio 1, este es el medio 1, al medio 2, el rayo se inclina hacia la normal. O sea, se inclina hacia esta línea que se ve acá. Fíjense que acá está como muy abierto y de repente se cerró. Esto que nos indica básicamente que N2 es mayor que N1. ¿Ok? Entonces nos quedaría así. N2 es mayor que N1. Luego, al pasar del medio 2 al medio 3, el rayo se va a alejar de la normal. Fíjense. Acá como que estaba muy cerquita y de repente ¡pam! Se aleja. Esto significa que N2 es menor. O sea, mentira. N3 es menor que N2. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir de acá? N2 es más grande que N1 y que N2 es más grande que N3. Nos fijamos en esa alternativa y usted está, pero no aparece. Hay que utilizar conceptos matemáticos. Podemos concluir que N1 es mayor que N3 y que N2 es mayor que N3. Esto de acá se repite acá. Acá también. Con eso nos podemos descartar todas esas. Solo nos quedaría el análisis de N3. ¿Ok? Si se fijan, ¿se cumple esto? Sí. ¿Se cumple eso? También. Sería la alternativa A. Esta parte ya es más matemática. Tenemos que hacer un análisis de variables. Dependiendo de esto, si recuerdan cuando chocan los sistemas, nos quedaría una cuestión así. El N1 con el N2 se va a intersectar con N1, N2 y N3. Sacamos los N2 y nos va a quedar la relación que hay entre N1 y N3. ¿Ok? En un periódico nacional se publicó la siguiente noticia con respecto a un halo solar. Ha ocurrido varias veces, muchos toman fotos o lo comparten en redes sociales. Hablamos de un círculo alrededor del Sol, un verdadero espectáculo que también se presta mucho mito. Mucho bla bla bla. Hay quienes dicen que en presencia de este fenómeno puede ser algún evento meteorológico, incluye quienes apuntan tanto. Después de leer este extracto anterior, ¿qué error o impreciso debe la perspectiva de la física está presente en este texto? Ok, vamos a ir alternativa por alternativa. Los cristales de hielo de los halos solares, en realidad, en la mesósfera, porque allí es donde ocurren estos fenómenos climáticos. En primer lugar es la troposfera. De hecho, la capa atmosférica donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos, incluyendo los halos solares, se producen en la troposfera. Entonces esta estaría malita. Vamos con la B. Los halos solares, al ser detectados, sí se pueden ser utilizados para predecir fenómenos telúricos como temblor o terremoto. Yo creo que acá deberían estar claros que no puede ser. No existe ninguna evidencia científica, ni siquiera en el propio proyecto, de que los halos solares puedan predecir fenómenos telúricos como temblor o terremoto. ¿Ya? Vamos con la D. Entre la C y la D era difícil. Porque la C es correcta en sí, pero no representa ninguna imprecisión en el texto.
Ya. Bueno, la C es la imprecisión del texto original radica que en el uso de la palabra refracción de cristales de hielo, desde el punto de vista de la física, lo correcto sería decir que el halo solar ocurre por la refracción de la luz de los cristales de hielo y no la refracción de los cristales en sí, ya que los cristales son cuerpos materiales y no pueden refractarse. Lo que realmente se va a refractar es la luz al pasar a través de los cristales de hielo en suspensión. Era un tecnicismo súper difícil de entender. Era como muy rebuscada esta pregunta en su momento. Ya, eso. Las abejas pueden captar radiación ultravioleta, pero no la luz roja ni la radiación infrarroja. Esto indica que el aparato visual de las abejas, comparado con el del ser humano, es capaz de percibir mayores frecuencias. Corta. Recuerden, ultra es más. Infra menos, así tipo más a la izquierda. Si puede ver la ultravioleta, significa que va a partir acá en los colores y va a ver hasta acá. Y el ultrarrojo va a estar por acá. Ya. Si recuerdan más a la derecha, tienen mayor frecuencia. Entonces, esto se debe a que la radiación ultravioleta tiene una mayor frecuencia que la luz visible. Y que obviamente la radiación infrarroja, por lo que expliqué antes. Las abejas pueden captar radiación ultravioleta, lo que nos indica que su aparato visual es capaz de percibir frecuencias mayores que la del ser humano. Y eso. La correcta acá sería la B. Un objeto se ubica delante de un espejo convexo en cierto punto de su eje óptico. ¿Es correcto afirmar que su imagen es? Chan chan. Su imagen va a ser virtual. Eso en primer lugar. Así que la A no puede ser, ni tampoco la E. Luego, esta imagen se va a ubicar detrás del espejo y va a ser de menor tamaño que la del objeto. Por el menor tamaño no puede ser la B. Y se va a ubicar detrás. Fíjense que si acá analizaban con saber que era virtual, tenían lista esta pregunta. Bueno, con saber que era virtual y saber que era de menor tamaño el objeto. Porque esta la tiene y esta no. Pero fíjense que esta de acá se repite detrás del espejo. Entonces por ende debía ser la C. Porque eran la única que tenían cosas similares y se repetían. Yo me la hubiera jugado entre esas dos. Y sabiendo un poquito más hubiera cachado al tío que es la C. Pero ahora vamos a ver el por qué. Es la C porque los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Van a ser derechas y también van a ser de menor tamaño que el objeto. La imagen siempre se va a formar detrás del espejo, lo que nos significa que no puede ser proyectada en una pantalla. ¿Capichi? La siguiente figura muestra un objeto representado por una flecha negra situada delante de una lente convergente de foco. Mucho habla. Ay, spoiler. Qué importante saber sobre las lentes convergentes aquí, que no forman ninguna imagen. Este producto era puro show. Era para hacerlos perder tiempo. La posición del objeto está justo en el punto focal, si se fijan, de una lente convergente. ¿Cuáles son las reglas para las lentes convergentes? Cuando un objeto se encuentra en el foco, en este punto focal, los rayos que van a emerger de la lente se vuelven paralelos y no convergen. O sea que no se van a juntar, sino van a seguir así. Y tampoco, si no van a converger, tampoco van a diverger, ¿ya? En ningún punto va a pasar eso. Van a seguir siendo paralelos entre sí. ¿Esto qué significa? Que no se va a formar ninguna imagen ni real ni virtual, ya que los rayos no van a incidir después de pasar por la lente. Uno se va a ir por allá y otro va a ir por allá y nunca se van a juntar. Entonces no nos va a formar ninguna imagen. Alternativa E.